Fisiología renal. Para que las células del organismo puedan vivir y funcionar correctamente, tienen que mantenerse en un ambiente constante, tanto en su interior celular como en el líquido extracelular. Para ello, el organismo realiza respuestas adaptativas con la finalidad de mantener un estado adecuado de salud, lo que se conoce como homeostasis. El riñón interviene de diversas maneras en el mantenimiento de la homeostasis. En los mamíferos, los dos riñones reciben en condiciones normales alrededor del 25% del gasto cardíaco. Filtran la sangre para eliminar los desechos metabólicos, mientras que recuperan sustancias filtradas que son necesarias para el organismo, como agua, glucosa, electrolitos y proteínas de bajo peso molecular. Son capaces de responder a desequilibrios hídricos, electrolíticos y ácido-base, alterando específicamente las velocidades de reabsorción o secreción de esas sustancias. Los riñones también producen hormonas que regulan la presión arterial sistemática y la producción de glóbulos rojos. Esta miríada de funciones es desempeñada por una extensa variedad de tipos celulares, cada uno capaz de responder de manera específica a señales directas e indirectas, que se agrupan de forma particular para formar la unidad funcional del riñón, la nefrona. La nefrona está formada por el glomérulo, donde se filtra la sangre, y varios segmentos de túbulo renal, donde se produce la reabsorción de sustancias filtradas, de nuevo a la sangre y a la secreción de componentes plasmáticos hacia el líquido tubular. En la corteza renal, las nefronas conectan con el sistema de conductos colectores que recorre el riñón hasta desembocar en la pelvis renal. La muestra de forma esquemática la disposición anatómica de las nefronas dentro del riñón y resume las principales funciones de la nefrona y los conductos colectores. Entre algunas funciones del sistema urinario tenemos equilibrio ácido-base, eliminar desechos y tóxicos, recuperar sustancias, homeostasis hidroelectrolítica, regula metabolismo vitamina D, regula la eritropoyesis, regula la presión arterial. El primer paso en la función renal es la filtración de la sangre por el glomérulo. Este es una red compacta de capilares que retiene los componentes celulares y las proteínas plasmáticas de peso medio y alto, formando un líquido casi idéntico al plasma en lo que a composición de agua y electrolitos se refiere. Este líquido es filtrado glomerular y el proceso de su formación se denomina filtración glomerular. El producto final de la filtración renal es la formación de orina. Ello ocurre a través de tres procesos renales que se lleva a cabo en la nefrona: filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular. El primer proceso ocurre en el glomérulo renal, donde la sangre que atraviesa los capilares glomerulares es filtrada para formar un ultrafiltrado de plasma. Posteriormente, dicho ultrafiltrado es modificado por los procesos de reabsorción y secreción. La reabsorción y secreción tubular ocurren en distintos sectores de los túbulos renales y originan la reabsorción de sustancias que fueron previamente filtradas en el glomérulo o bien secretan componentes que se encuentran en la sangre hacia el fluido tubular. La estructura del glomérulo permite una filtración eficaz y selectiva. El proceso de filtración glomerular ocurre en los glomérulos renales. Dicho proceso consiste en la producción de un ultrafiltrado del plasma, se lo conoce como orina primitiva, obtenido por la filtración del plasma sanguíneo a través de una barrera de filtración glomerular, altamente especializada hacia el espacio de la cápsula de Bowman. El ovillo glomerular está compuesto por una red de capilares. En los mamíferos, la sangre de la arteria renal va a la arteriola aferente, que se divide en numerosos capilares glomerulares. Dichos capilares se anastomosan para formar la arteriola eferente. Los riñones de las aves poseen nefronas tanto de tipo mamífero como reptiliano. Estas últimas poseen pocas ramificaciones en los capilares glomerulares, que está revestida por una sola capa de células, el epitelio parietal. El área entre el ovillo glomerular y la cápsula de Bowman es el espacio de Bowman. Es aquí donde se forma el filtrado glomerular, y a partir de aquí entra en la luz del primer segmento del túbulo proximal.
La estructura de los capilares glomerulares es importante para determinar la velocidad y selectividad de la filtración glomerular. La pared de capilar está formado por tres capas: el endotelio capilar, la membrana basal y el epitelio visceral. El endotelio capilar presenta una única capa de células muy finas que conectan con la sangre en la luz de los capilares. Las fenestras o ventanas endoteliales son poros transcelulares que conducen el agua y los componentes no celulares de la sangre a la segunda capa de la pared capilar glomerular. La membrana basal glomerular es acelular y se compone de varios tipos de glucoproteínas, principalmente lamininas, colágeno de tipo 4, nidógenos y los sulfatos de proteoglucanos, de la heparina. Comparada con otras membranas basales, la membrana basal glomerular es más gruesa y contiene isoformas glucoproteínicas específicas. Filtración glomerular está determinado por la presión media neta de filtración, la permeabilidad de la barrera de filtración y el área de filtración disponible. La pared capilar glomerular constituye una barrera para las fuerzas que favorecen o impiden la filtración de la sangre. Las fuerzas que favorecen la filtración, esto es, el paso de agua y solutos a través de la pared capilar glomerular, son la presión hidrostática de la sangre dentro del capilar y la presión oncótica del líquido en el espacio de Bowman, el ultrafiltrado. Esta última suele ser insignificante ya que las proteínas de alto y medio peso molecular no se filtran. Por tanto, la fuerza conductora principal de la filtración es la presión hidrostática del capilar glomerular. Las fuerzas que se oponen a la filtración son la presión oncótica, plasmática dentro del capilar glomerular, y la presión hidrostática en el espacio de Bowman. La tasa de filtración glomerular es el flujo neto de ultrafiltrado que pasa a través de la membrana en la unidad de tiempo. Presión eficaz de filtración es igual a presiones a favor de la filtración menos presiones en contra. Presiones a favor es igual a presión arterial más presión coloidosmótica en el espacio de Bowman. Presiones en contra es igual a presión hidrostática en el espacio de Bowman más presión coloidosmótica capilar. Presión hidrostática capilar o presión arterial es igual a 60 milímetros de mercurio y estas son constantes. Presión hidrostática en la cápsula de Bowman es igual a 15 milímetros de mercurio. Presión coloidosmótica capilar extremo aferente, que es igual a 28 milímetros de mercurio. Presión coloidosmótica capilar extremo eferente, que es igual a 40 milímetros de mercurio. Presión coloidosmótica en el espacio de Bowman, que es igual a 0 milímetros de mercurio. El índice de filtración glomerular está regulado por factores intrínsecos y sistémicos. Para que las funciones del riñón puedan ser realizadas correctamente, la velocidad de filtración glomerular debe mantenerse siempre constante, o dentro de unos límites considerados como fisiológicos, independientemente de los cambios en la presión sanguínea sistémica o en el flujo sanguíneo renal. Para conseguirlo, el organismo libera hormonas que regulan estos dos parámetros, como son la aldosterona, la hormona antidiurética, el péptido natriurético auricular, las catecolaminas, los glucocorticoides o la progesterona. Además, el riñón tiene la capacidad de influir sobre las condiciones sistémicas así como de controlar la perfusión capilar glomerular por mecanismos intrínsecos. Factores intrínsecos. Reflejo miogénico. Las arteriolas glomerulares son capaces de responder a los cambios en la tensión de su pared, de modo que cuando ésta aumenta se produce casi inmediatamente una constricción de la arteriola, y cuando disminuye la tensión la arteriola se dilata. A este mecanismo de autorregulación de flujo sanguíneo renal y a la velocidad de filtración glomerular se le denomina reflejo miogénico. Retroalimentación túbulo-glomerular. Diversos experimentos han demostrado que cuando aumenta la velocidad del flujo del fluido tubular a nivel de la mácula densa, se produce una disminución en la velocidad de filtración del glomérulo de la nefrona concreta de que ésta se trate.
De este modo, se impide que se exceda la capacidad del túbulo para reabsorber líquidos o solutos y se evita una pérdida excesiva de fluidos y solutos. El equilibrio hídrico y sus compartimentos. Balance hídrico conserva la salud y mantiene la función de los sistemas corporales. Es necesario que un equilibrio exista, un equilibrio líquido. Este equilibrio se mantiene mediante el aporte y la eliminación de líquidos electrolíticos. Entre la función de los balances hídricos tenemos el transporte de oxígeno y nutrientes de las células, la eliminación de los productos de desecho y la conservación de un ambiente físico-químico y estable dentro del organismo. El equilibrio hídrico se mantiene mediante el aporte y la eliminación de líquidos y electrolitos, su distribución corporal y la regulación de las funciones renales y pulmonar. Compartimientos corporales. El agua es el principal componente del organismo y corresponde al 60% del peso corporal. Los líquidos corporales están divididos en dos grandes compartimentos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Líquido intracelular. Representa el 40% del peso corporal y ésta se encuentra dentro de las células. Líquido extracelular. Este se sitúa fuera de la célula, representa el 20% del peso corporal y se divide en dos componentes, el líquido intersticial y el líquido extracelular. El líquido intersticial corresponde a las 3/4 partes del líquido extracelular y el plasma, y a la 1/4 parte del líquido extracelular. Desequilibrios hídricos. Los desequilibrios hídricos son los volúmenes anormales tanto bajos como altos del líquido que existen en el organismo. Por ejemplo, la hipopotasemia causa disminución de la ingesta de este ion y síntomas debilidad muscular, fatiga y vómitos. Deshidratación. Esto se debe a la poca presencia de líquido en el organismo. Sus causas son las pérdidas anormales como diarrea, vómito y hemorragia, síntomas oliguria y sensación de sed. Hipernatremia. Pérdida excesiva de agua libre por excreción de agua pura, fiebre, hiperventilación o por ganancia de sodio. En la hipernatremia sale agua de las células hacia el líquido extracelular, originando una deshidratación celular. Reabsorción tubular. Consiste en el paso del filtrado glomerular entre los túbulos hacia los capilares peritubulares. Este proceso se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal distal y el asa de Henle. Estos se encuentran dentro de la nefrona en el riñón. La mayor parte de la reabsorción tubular se encuentra en el sitio en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que se reabsorbe? Se reabsorbe los iones de calcio, sodio, potasio y agua. Ahora explicaremos cómo se realiza el proceso dentro de la nefrona. La sangre entra a la nefrona por el glomérulo donde ocurre el primer proceso fisiológico denominado filtración glomerular. El plasma sanguíneo atraviesa las paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman para llegar al espacio de Bowman. A este líquido se le denomina filtrado glomerular. Está constituido por las sustancias presentes en el plasma excepto las macromoléculas como albúmina y eritrocitos, que no son filtrados debido a su tamaño. El filtrado glomerular es distinto a la orina porque su composición es modificada en el transcurso de su caso desde la cápsula de Bowman a los túbulos. En los túbulos se realiza un proceso denominado reabsorción tubular y se da gracias a la absorción entre el túbulo por donde pasa el filtrado y los capilares peritubulares, permitiendo el intercambio de sustancias entre el filtrado glomerular y la sangre peritubular. Este proceso ocurre en el túbulo contorneado proximal, donde se reabsorbe el 65% del líquido y el 35% restante a nivel del asa de Henle, y el túbulo contorneado distal, donde se reincorpora a la sangre y agua iones de calcio, cloro, potasio, sodio y sustancias útiles al organismo. Gracias a la reabsorción de sustancias se mantiene la homeostasis dentro del organismo. El 99% del filtrado es reincorporado a la sangre en los túbulos y el resto constituye la orina. Reabsorción de solutos. Transporte tubular renal. La mayor parte del ultrafiltrado formado en el glomérulo debe reabsorberse por los túbulos renales en lugar de excretarse por la orina.
El ultrafiltrado glomerular se transporta a través de la estructura tubular de la nefrona, atravesando túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector, por el que es conducido hasta la región papilar, para desembocar en los cálices renales, convertidos ya en orina. En un día se filtran y llegan a los túbulos un total de 180 litros de plasma, que arrastran agua, sales minerales, vitaminas, hormonas, lípidos, azúcares sencillos, aminoácidos y proteínas de peso molecular inferior a 70.000, así como subproductos de desecho metabólico, como son urea, ácido úrico, bilirrubina y creatinina, y productos de naturaleza exógena, como medicamentos. Los sitios principales de reabsorción son el túbulo contorneado proximal y el conducto colector medular, mientras que en los sitios para su secreción son las ramas finas descendentes y ascendentes del asa de Henle. Primero, reabsorción, por la que el epitelio tubular recupera solutos y agua, incorporándolos al espacio intersticial, siendo finalmente absorbidos por los capilares peritubulares. Segundo, secreción, por la que las sustancias son aportadas desde el espacio intersticial a la luz del túbulo. La diferencia entre la cantidad reabsorbida y la secretada de una sustancia constituye la cantidad neta de dicha sustancia transferida por los túbulos. El túbulo proximal. Las células epiteliales que forman este túbulo tienen en su membrana luminal, la que mira hacia el centro del túbulo, un desarrollado ribete en cepillo, que indica el intenso proceso de absorción que tiene lugar a este nivel. La gran cantidad de mitocondrias que poseen viene a subrayar la elevada tasa metabólica que hay en este tramo de epitelio tubular. Túbulo distal. El túbulo distal es la continuación de la rama gruesa ascendente y sigue un trayecto tortuoso a través de la corteza, hasta desembocar en el túbulo colector. Se distinguen dos partes, la porción de dilución y la porción final o de conexión. La primera tiene las mismas características que la rama gruesa del asa de Henle, mientras que en la porción final se producen importantes modificaciones. Aparecen dos tipos celulares en su epitelio, uno de mayor tamaño que interviene en la reabsorción de sodio y agua y otro de menor tamaño denominados células oscuras o intercaladas, que se encargan de secretar activamente hidrogeniones. El tránsito a través de los túbulos distal y colector tiene un efecto determinante en el ajuste de iones y agua que deben ser reabsorbidos, según las necesidades homeostáticas. Al comienzo del túbulo distal llega un flujo de filtrado de 25 mililitros por minuto, con una concentración hiposmótica de 150 miliosmol por kilogramo, resultado del efecto diluyente de la rama ascendente del asa de Henle. El primer tramo continúa la dilución activa con reabsorción de sodio y cloro. El segmento terminal del túbulo distal y el túbulo colector reabsorben sodio y excretan potasio. El transporte de solutos está regulado por mecanismos sistemáticos e intrarrenales. En el túbulo proximal, la mayor parte de los solutos filtrados y el agua se reabsorben con independencia del estado fisiológico del animal, pero la velocidad de reabsorción de sodio, cloruro, fosfato y otros solutos está regulado por hormonas. El túbulo distal y el túbulo colector controlan la proporción final de electrolitos y agua excretados con el fin de mantener la homeostasis, a pesar de las variaciones en la ingesta y de las pérdidas extrarrenales de sales y agua. La angiotensina 2 estimula la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, la nefrona distal y el conducto colector. Estos segmentos contienen receptores específicos para la angiotensina 2, receptores AT1, que al activarse incrementan el transporte de sodio. En el túbulo proximal, la angiotensina 2 actúa sobre el intercambiador apical sodio e hidrógeno, así como sobre el cotransportador sodio bicarbonato y sodio potasio AT-pasa vasolaterales. En la rama gruesa ascendente de Henle
Esta hormona también aumenta la expresión del intercambiador apical sodio e hidrógeno y el cotransportador sodio, potasio y 2 moléculas de cloro. En el túbulo contorneado distal aumenta la expresión apical del cotransportador de cloruro de sodio. En el conducto colector, la angiotensina 2 incrementa el transporte de sodio por vía de los canales ENaC en las células principales y el intercambio de cloro bicarbonato apical por vía de la pendrina en las células intercaladas. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. La aldosterona actúa sobre las células de segmento conector y sobre las células principales del conducto colector aumentando la reabsorción de sodio, que a su vez conduce a una mayor reabsorción de agua aumentada así la volemia. La aldosterona provoca un aumento de la entrada de potasio vasolateral en las células principales al estimular la actividad de sodio, potasio, ATPasa. Una mayor actividad de la ENaC apical y de la reabsorción de sodio luminal crean un gradiente eléctrico favorable para la secreción de potasio a través de los canales de potasio apicales y por lo tanto aumentan la excreción de potasio urinario. Otras hormonas y mediadores que regulan el transporte de sodio son la hormona antidiurética, el óxido nítrico, la endotelina 1 y el péptido natriurético aurícula. En algunas especies, la hormona antidiurética, la ADH-ivasopresina, que se libera cuando un animal sufre hipovolemia, deshidratación o hipotensión, aumenta la reabsorción de sales desde la rama ascendente gruesa de Henle y el túbulo colector. La endotelina 1 es una hormona peptídica producida en el riñón por el conducto colector, las células endoteliales y la rama ascendente gruesa del asa de Henle. La unión de endotelina 1 a sus receptores ETB en el túbulo proximal, en el conducto colector y en la rama gruesa ascendente hace aumentar la excreción de cloruro de sodio y agua mediante efectos sobre el transporte epitelial y la microcirculación renal, mediados a su vez por óxido nítrico y prostaglandinas. El péptido natriurético auricular se produce en las aurículas cardíacas, el cual inhibe la secreción de aldosterona y de renina y aumenta la excreción de sodio. Pero aún no se han definido los mecanismos precisos por los que se produce la natriuresis. La reabsorción de fosfato en el túbulo proximal disminuye por acción de la hormona paratiroidea. La